Hola, en el siguiente video hablaremos sobre lo que es la corriente, los transformadores, los LEDs, las resistencias, los inductores y los capacitores. Todos los elementos ya mencionados se hacen referencia a la carrera de circuitos electrónicos. Aquí en este video te explicaremos lo que contiene cada uno, su función y sus características. Cada uno de mis compañeros explicará cuál es su función de cada uno y sus características más ¿Qué es importantes. la corriente continua? La corriente continua es un tipo de corriente eléctrica muy importante, la cual se caracteriza porque la circulación del flujo de las cargas eléctricas no varían. ¿Y estas qué son? Los electrones. Ujú. En muchos dispositivos podemos encontrar representada a la corriente continua por dos letras, las cuales son una D y una C. Además, podemos encontrarla representada en una pequeña línea corrida o en una línea dividida en tres partes más cortas. Este tipo de corriente es muy usada en nuestra vida diaria, como la podemos encontrar en teléfonos celulares, computadoras, tabletas, televisores o incluso en muchos dispositivos electrónicos. Y como podemos ver, la corriente continua nos rodea. Además, uno de sus principales impulsores fue Thomas Alva Edison, ya que en 1882 creó la primera empresa eléctrica basando su infraestructura en la corriente continua. Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y la dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de la onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de energía. En ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de ondas periódicas tales como la triangular o la cuadrada. La corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada o modulada sobre la señal de la corriente alterna. Un elemento importante visto en el taller de control eléctrico es el transformador, ya que permite transportar energía eléctrica a largas distancias. Un transformador es una máquina de corriente alterna, el cual funciona por el principio de la inducción electromagnética. Permite variar alguna función de la corriente manteniendo la potencia y la frecuencia. Está compuesto por un núcleo magnético, un devanado principal y un devanado secundario. El devanado principal está conectado a una fuente eléctrica donde se produce el flujo magnético. El núcleo retransmite este flujo al devanado secundario, el cual hace un circuito para que de esta forma se pueda cerrar el flujo. El devanado ayuda a completar el movimiento del flujo. Hola, mi nombre es Luisa Nicole Corona Vázquez y yo voy a hablar sobre los LEDs. Para empezar, ¿qué es un diodo LED? Los diodos LED son componentes electrónicos que permiten el paso de corriente directa o en un solo sentido. Gracias a esto se logra emitir luz de diversos colores dependiendo del color de LED que tengas. Los LED tienen dos patas de conexión, una larga y una corta. La pata larga se llama ánodo y es positiva, y mientras que la pata corta se llama cátodo y es negativa. Si tú conectas mal, las patas no emitirán luz. Por ejemplo, miren, aquí tengo un tengo un LED, se alcanza a ver, emite luz. Si lo pongo de diferente forma, no emite nada de luz. Ahora voy a hablar sobre los diferentes colores de LEDs y cuánto voltaje usa cada uno. El LED morado tiene un voltaje de 1.2, el LED rojo tiene un voltaje de 1.8, el LED amarillo 2.2 voltajes, el verde 3.5 voltajes y el naranja 2.0. Gracias. La resistencia eléctrica es la fuerza que se opone a los electrones que se desplazan en algún material. Ayuda a controlar y limitar la corriente y el voltaje eléctricos en un sistema. Si los electrones fluyen en un conductor con escasa resistencia eléctrica, no tendrán problemas para avanzar. Sin embargo, si se encuentran con una resistencia importante, el flujo se interrumpirá, chocarán entre sí y se desordenarán, produciendo calor. Su descubrimiento data al año 1827. La persona a la cual se le atribuye es a George Simon Ohm, el cual propuso la ley de Ohm, una de las leyes de la electricidad que determina que la intensidad de la corriente es proporcional a la diferencia que existe entre sus dos extremos. Hola, yo soy Edson y les voy a decir qué es un capacitor.
Un capacitor es un dispositivo eléctrico que almacena energía en forma de campo eléctrico, una parte positiva y una parte negativa. Es decir, este dispositivo almacena carga en reposo o estática. A comparación de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y sirve de filtro en un circuito eléctrico. En cambio, la batería almacena la energía pero también la puede generar. Este dispositivo es realmente sencillo en cuanto a su construcción, ya que solamente consta de 3 partes esenciales: las placas metálicas, que son las que se encargan de almacenar la carga eléctrica; el dieléctrico o el aislante, que sirve para evitar el choque entre estas dos placas; la carcasa de plástico, que cubre las partes internas del capacitor. ¿Cómo es que funciona un capacitor? Un capacitor en su estado natural, cada una de las placas tiene el mismo número de electrones. Cuando se conecta una fuente de voltaje, una placa pierde electrones, la terminal positiva, y la otra gana electrones, la terminal negativa. Inductor. Los inductores son elementos pasivos como las resistencias y los capacitores, pero los inductores tienen la característica de almacenar la energía en forma de un campo magnético. La forma más simple de un inductor es una bobina de alambre que tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez que está establecido. Tiene la característica que impide que la corriente alterna pase y permita que la corriente directa pase sin ningún problema. Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de corriente que circulan por ellas. Los inductores se elaboran enrollando alambre conductor en círculos, dando varias vueltas de modo que éste forme un helicoide. Y para evitar que el alambre entre en un cortocircuito al hacer contacto consigo mismo, se emplea alambre esmaltado en la confección del inductor.